La importancia de la minería de datos es básicamente porque esta herramienta permite eh, trabajar con un volumen considerable de información. Yo les comentaba hace un momento que se aplica generalmente esta minería de datos a problemas como el Data Warehouse, a empresas de productivas y de negocio, al sector educativo y sobre todo lo que es información de tipo estatal del gobierno, que maneja un volumen considerable de información. También les explicaba de que la importancia de la minería de datos, y considero que es un aspecto muy importante, es que la minería de datos tiene como objetivo buscar o encontrar patrones en la información, patrones que te van a permitir en un futuro eh, predecir algún comportamiento de algún individuo o el comportamiento de algún proceso. Esa es la gran ventaja de la minería de datos. ¿En qué se diferencia con respecto a la estadística clásica o tradicional? Precisamente en la gran cantidad de información que se maneja. La estadística clásica maneja muy poca información o la información es limitada, en contraste con minería de datos donde la información es sustancial. Y uno puede tomar en minería de datos una combinación o mezcla de bases de datos. Obviamente eso te permite enriquecer la información y obtener patrones mucho más precisos. ¿Cuál es la importancia, además de esa minería de datos, además del gran volumen que se maneja? Obviamente, su importancia también radica en que en los últimos años se han formalizado programas específicos en donde se facilitan la digitación de esa información y es claro, esos programas tienen la ventaja de que pueden ser programas mucho más certeros en cuanto a la localización del patrón de la información. Y tiene otra ventaja, ¿no? Que como maneja un gran volumen de información, se puede recurrir a la función de memoria de la base de datos. ¿Qué significa la función de memoria? La información histórica que se tiene de ese fenómeno o de esa base de datos para hacerlo mucho más general. Y teniendo esa función de memoria, es mucho más útil para hacer o para predecir el patrón de la información. Es claro que la mayoría de las decisiones en empresas, organizaciones o instituciones se basan en la información y en la experiencia que tenga cada una de esas organizaciones acerca del manejo de esa información. Y también es claro que las decisiones en una organización deben ser decisiones colectivas que deben estar relacionados con la información o la base de datos que se toman de los clientes o del proceso, con el propósito muy específicamente de reducir, si se trata de procesos, reducir los costos que generan, por ejemplo, productos no conformes, o si se trata de mercadeo, es claro también que evaluar un patrón de información de los clientes
te permite a la organización o a la empresa generar más dividendos acerca del comportamiento de esos clientes. Por eso la importancia de la minería de datos, ¿no? Porque en el momento de tomar una información tan voluminosa, es claro que los software comerciales que tenemos poseen una limitación cuanto a, a ese manejo de esa gran cantidad de información. Por eso la importancia de la minería de datos en los actuales momentos. Y un ejemplo claro, que ustedes lo están viviendo, es la información que se maneja con la pandemia, ¿no? Con el COVID-19. Es una información muy voluminosa. Día tras día se está tomando información de pacientes y es esencial que los países que tienen un desarrollo apreciable tengan, obviamente, ojalá que sí sea, tengan la disponibilidad de compartir esa información, ese gran volumen de datos. Y la minería de datos, obviamente, va a generar decisiones importantes en cuanto a la enfermedad y sobre todo en cuanto al tratamiento, porque la vacuna, ya sabemos que algunos científicos indican que aproximadamente en 2 años es que se puede definir una vacuna de cierta manera, pero la base de datos nos está indicando qué tipo de tratamiento se puede hacer a los pacientes que sufren esta pandemia. Vamos a definir lo que es en sí la minería de datos. La minería de datos es la búsqueda de patrones, ya lo había comentado, mediante análisis estadísticos. Por eso la importancia que les doy a la parte estadística en el sentido de que este curso no precisamente es el manejo de un software. Este curso combina el manejo del software con los métodos estadísticos que ustedes han desarrollado o los métodos estadísticos que aún no han desarrollado, pero vamos a desarrollar en este curso. Y por eso que la minería de datos, además de estos métodos estadísticos que te permiten hacer el análisis, se complementan con técnicas de lógica difusa en algunos aspectos, razonamientos heurísticos en otros y redes neuronales en otros contextos. Nosotros al final del curso vamos a trabajar con redes neuronales. ¿Y qué se persigue en minería de datos una vez la búsqueda de los patrones mediante estas técnicas que acabo de indicar? Lo que se persigue es generar nuevos conocimientos que no te lo permite la estadística, porque la estadística, repito, además de trabajar con muy poca información, se tiene modelos parametrizados. ¿Qué significa parametrizado? Que ya tienen unos parámetros establecidos. Cuán diferente es la minería de datos, donde hay patrones que no implican que exista un modelo definido, sino un modelo que, repito, está consecuente, está relacionado con la información que se llega. O sea que el modelo puede ser distinto de un tiempo a otro tiempo, dependiendo de las condiciones con que se maneje o se tome esa información. Y en minería de datos hay ciertos criterios en el procesamiento de la información. El primer criterio es la extracción automática de la información predictiva escondida en la base de datos. Esos son unos criterios de importancia de la minería de datos. Otro criterio es el estudio de métodos y algoritmos, sobre todo algoritmos, se van a dar cuenta del software Weka, que se maneja algoritmos matemáticos que te permiten extraer la información
o extraer todo lo concerniente a la información con el propósito de sintetizarla y obviamente encontrar el patrón que es el objetivo final de esta técnica de minería de datos. Es claro que si tú encuentras el patrón, te permite hacer un análisis predictivo de lo que puede suceder, tal y como les informé anteriormente, ¿no? Esta minería de datos obviamente tiene la ventaja con respecto a la estadística, es que él puede encontrar patrones ocultos. Recuerden que yo les dije que la estadística ya tiene unos modelos parametrizados. La minería de datos, con el gran volumen de información, puede encontrar patrones ocultos y esa es una gran ventaja con respecto a los modelos estadísticos tradicionales. Y obviamente, como todo proceso, en este caso un proceso informático en donde se maneja un gran volumen de información, se debe tener ciertos pasos, cierto procedimiento con el propósito de que ese gran volumen se maneje de forma adecuada. Lo primero que se debe hacer es, obviamente, y es claro, seleccionar el conjunto de los datos. La idea central es que ustedes como investigadores o como ingenieros identifiquen cuáles son las variables objetivos dentro de la base de datos, qué es lo que se quiere predecir, qué variables son independientes, qué variables están relacionadas. Recuerden, en estadística diferencial, ustedes vieron un modelo sencillo que se llama el modelo lineal, donde había una variable dependiente que era Y una variable independiente que era X. Aquí vamos a hablar de lo que es supervisado y no supervisado. Supervisado estamos hablando de variables dependientes, no supervisado de variables independientes. En segundo lugar, el segundo paso es analizar las propiedades de los datos, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Es la parte de preproceso, que es obtener histogramas, diagramas de dispersión, diagramas de asociación, con el propósito de mirar las relaciones entre las variables o el comportamiento de las variables. Un tercer paso es la transformación del conjunto de datos de entrada, obviamente dependiendo de la forma o la función del análisis previo objetivo de esta información. Cuando uno habla de transformación me refiero, por ejemplo, a información categorizada. Vamos al hipotético caso de que una de las variables es el estrato social. Entonces, en el momento de colocar el estrato social, tú puedes transformar esa información a valores enteros. Es decir, por ejemplo, 0 es el estrato 6, 1 es el estrato 5, y etcétera, etcétera. Esa es una forma de transformación del conjunto de datos. Este es parte del preprocesamiento que vamos a desarrollar hoy. Un cuarto paso es selección y aplicación del modelo predictivo. Obviamente eso lo vamos a desarrollar posteriormente. Se construye el modelo, se realiza una clasificación o segmentación, dependiendo de la información que se tenga. Un quinto paso es la extracción de conocimiento. Obviamente, el paso fundamental dentro de la minería de datos, ya teniendo un modelo, ya el conocimiento de un modelo, implica que ya se tenga una representación de los patrones. Recuerden que el patrón es el objetivo de la minería de datos, que implica el comportamiento observado de las variables que se están en ese momento asociando, relacionando.
Es claro también que dependiendo de la información, también les había indicado anteriormente, el modelo puede variar, ¿no? Porque aquí no se trata de estructurar un modelo como en estadística, aquí se trata de que basado en la información, el modelo o el patrón puede cambiar. Imagínense el caso de una compañía de alimentos que trabaja con minería de datos y el basado en el comportamiento de los clientes en cuenta que en un patrón cuál es el gusto de los clientes y esa compañía de alimentos puede modificar, como de hecho se hace en todas las empresas de alimentos o productoras de alimentos, de hecho se hace y se transforma el alimento, se cambia o se modifica dependiendo de los gustos de los clientes. Obviamente porque es una empresa que trabaja con minería de datos, sabe así, sabe el patrón de la información que se tiene. Cuando uno dice sabe el patrón, lo que quiere decir conoce el comportamiento de sus clientes. Y obviamente modifica su producto basado en ese comportamiento. Y por último, la interpretación y evaluación de los datos. Es claro que una vez obtenido el modelo, se debe proceder a lo que es la validación. Entonces, observen los pasos, ¿no? Los pasos iniciales, la selección del conjunto de datos, el análisis de la propiedad de los datos, la transformación de los datos, si es factible. Como yo les decía, si se maneja categorías, la selección y aplicación, que es la construcción del modelo, la extracción del modelo, basado en el conocimiento, perdón, del modelo, la extracción del conocimiento basado en el modelo como tal, y, y al final, como les había dicho, la validación de dicho modelo. En esta parte de validación, eso lo vamos a ver obviamente al final del curso. Cuando uno toma una base de datos y crea un patrón, no toda la base de datos hay que tomarla. Algunos autores recomiendan tomar el 60-70% de la información para que el 30% restante de la información sirva como validación. Es decir, uno con el 70% de los datos, si vamos a partir de un supuesto de que hay 10.000 datos, 7.000 de esos datos se toman para generar el patrón, se construye el modelo y los restantes 3.000 te permiten validar ese modelo. Entonces hay una etapa de validación, que es la parte interpretación y evaluación de la información. También es factible que si el modelo final no supera esta evaluación, se tiene que repetir desde el principio, pero no se preocupen porque estamos hablando de software bastante robustos, que no es difícil hacer las réplicas o la repetición, pero también es factible que se pueda repetir no una sola vez, sino muchas veces, hasta que se considere necesario que se tiene estructurado ya el patrón o el modelo. Selección de la base de datos. Recuerden que es el primer paso. Selección de la base de datos. En la selección de la base de datos, lo primero que se tiene que hacer es la limpieza de esa información. Esa limpieza de la información, y además de la limpieza, lo que se conoce también como criba, tiene como propósito de eliminar el mayor número posible de datos erróneos o inconsistentes. Esta limpieza, eh, obviamente, indica que debes tener conocimiento de la información, ¿no? Que yo no puedo eliminar una información si no conozco todo lo concerniente a la base de datos, o sea, no conozco el fenómeno que se está evaluando.
También les dije que lo que uno hace en minería de datos es utilizar métodos estadísticos que te permiten hacer un análisis certero de la información que se tenga. Y les recuerdo, ¿no? En minería de datos, a diferencia de la estadística, es que aquí se maneja un gran volumen de datos y se busca patrones, pero eso no quiere decir que no se maneje estadística, se manejan métodos estadísticos. De hecho, la minería de datos son métodos estadísticos. Como métodos estadísticos, obviamente implica realizar un análisis, que es lo que se va a hacer posteriormente. Eh, Posteriormente se utilizan pruebas para detectar datos incongruentes o outliers, que le llaman algunos autores. Aquí aparece la palabra histograma, pero repito, hay pruebas y algoritmos que te permiten hacer o detectar información errónea. La selección de los datos, o sea, el muestreo, para poder hacer la limpieza, se puede hacer en forma vertical o horizontal. ¿A qué me refiero eso? Imagínense una tabla de Excel. Si yo hago una limpieza en forma vertical, es porque estoy haciendo una limpieza de las variables, ¿no? De los atributos que estoy manejando. De pronto hay una variable que se considera basada en la experticia, repito, del ingeniero, en este caso, o del investigador, si estamos hablando en caso general, de que se considera que esa variable no es relevante dentro de del estudio o de la investigación que se realiza y puede eliminar esa variable que está obviamente en la base de datos en forma vertical, o sea, una columna, como si fuese una matriz. Y puede también hacer una limpieza horizontalmente, lo que llama dupla. ¿A qué se refiere? A que puede que existe el mismo individuo muchas veces o varias veces y ese individuo se tiene que eliminar. Esa es la limpieza que uno empieza a realizar en la base de datos. Si alguien me dice, pues, ¿y cómo uno hace la limpieza y cómo detecta si es el mismo individuo? Hay algoritmos que te permiten detectar ese tipo de réplicas en forma horizontal. Algoritmos que detectan por el apellido y por el nombre si hay ciertas coincidencias y te eliminan y te informan que hay ciertas duplas que debes eliminar. También puedes tú, dentro de la base de datos, redefinir los atributos, ¿no? O sea, cambiarles el nombre, si tú consideras que es factible hacer el cambio por lo que va a generar dentro del análisis final, ¿no? Porque yo no puedo tener dos variables que casi tengan el mismo nombre, siendo que dan una información totalmente distinta. ¿Qué pasa con los datos que son erróneos o anómalos que yo les dije hace poco que se conocen como outliers? Esos datos se pueden ignorar. Algunos algoritmos te ignoran la información en el momento de hacer el procesamiento. Se pueden filtrar o eliminar, o sea, uno lo detecta y inmediatamente los elimina. Eh, Obviamente, pero eso acarrea algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, a veces existe otra columna que es dependiente de la información que se tiene y se pierde calidad en la base de datos. Se puede hacer una filtración de la fila, se puede reemplazar el valor por un valor nulo si el algoritmo que se trata o se tiene lo trata bien, o por un valor máximo, o por un valor mínimo. Eso depende, obviamente, de qué tipo de algoritmo se esté trabajando.
Algunos, al momento de eliminar el outlier, también utilizan la media para su reemplazo. ¿Sí? Hacen un promedio de la información y simplemente eliminan el outlier o el valor que es muy extremo y lo reemplazan por la media. Otra forma también de eliminar outlier es discretizar la información. ¿Me explico? Imagínense que usted está en una base de datos de la calificación de los docentes en la Universidad del Atlántico y eh, hay información de que al docente eh, se le califica 5, pero hay información de que al docente se le califica un 0. Resulta que la calificación es de 1 a 5 y aparecen ceros. Entonces uno dice, bueno, elimino el 0 y coloco un promedio, tal y como el paso anterior, o puedo hacer lo siguiente, discretizo la información. ¿Qué significa? Hombre, si el profesor sacó un valor de 4 a 5, le digo excelente. Si sacó de 3 a 4, le digo regular. Y si sacó de 2 o menos de 2, le digo pésimo, ¿no? Un comportamiento pésimo, supongamos. Entonces ya eliminas, de hecho, entre comillas, el cero, porque estás indicando que valores por debajo de 2 se tiene una categoría de pésimo y ya estás, de hecho, eliminando el outlier, porque ya estás categorizando, discretizando la información. También puede ocurrir que ustedes cuando tengan la base de datos, puede que existan casillas vacías. Esas casillas vacías se llaman datos faltantes. Esos datos faltantes pueden obviamente ocasionar inconvenientes en la base de datos. Y tú puedes tomar o realizar los siguientes criterios, ¿no? Eso es a consideración del investigador. ¿Cuáles son los criterios? Por ejemplo, ignorar. Algunos algoritmos son tan robustos que pueden ignorar. El algoritmo sabe que hay un dato faltante y él ignora ese dato faltante en el momento de hacer la sistematización de la información. Otras veces se puede hacer una especie de filtración, que es eliminar o reemplazar dicha información. Porque, como yo les decía en el caso anterior, puede haber que una de las columnas es dependiente de una información. Entonces, este tipo de situaciones puede ocurrir. Entonces, la idea central es que cuando se elimine la columna, si es el caso de eliminar la columna, debe ser reemplazada por otra columna booleana. ¿A qué se le llama columna booleana? Hombre, simplemente indicar si existía o no la cualidad en ese individuo. Miren que hay una información de una columna y hay celdas vacías de esa columna y lo que ustedes van a hacer es reemplazar a esa columna porque encontraron datos faltantes en una nueva columna que se llama columna booleana, en donde simplemente vas a categorizarlo en si existe o no esa cualidad dentro de cada uno de los individuos que son las filas, ¿no? Los individuos de la base de datos. Es una especie de discretizar la información. En variables continuas, eso se le conoce como censura, datos censurados. Lo otro es hacer una filtración de la fila. Y la filtración de las filas puede ocasionar lo que se llama sesgo. Y el sesgo obviamente es inconveniente cuando se trabaja con métodos estadísticos, ¿no?
porque implica la no precisión, en este caso, generar un patrón que no es el indicado en la base de datos que se tiene. Otra situación para datos faltantes es reemplazar el valor por la media. Si se dan cuenta que es casi que la misma respuesta que se generó cuando estábamos hablando de outliers, ¿no? Entonces yo puedo que encontrar una celda desocupada o vacía y yo mirando la información que se tiene de ese atributo o esa cualidad o esa columna, se calcula un promedio y se reemplaza por el promedio. Otra de las situaciones que se puede ocurrir cuando hay datos faltantes es hacer una segmentación, es decir, hacer las tuplas. Recuerden que si yo veo un individuo muy parecido al otro, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, puede que esta celda o dato faltante debe ser parecido al individuo que es muy similar a este. Yo puedo reemplazarlo por esa información. Y por último, puedes hacer una modificación de la política de calidad. ¿Qué significa eso? Que debes esperar a que la información te llegue, ¿sí? No, eso obviamente incurre en tiempo y en costos, ¿no? Porque si vas a esperar esa información y esa información es muy demorada, la decisión que vas a tomar obviamente se aplace en el tiempo. Este tipo de inconveniente, datos faltantes, es importante examinar las razones de esos datos faltantes, porque algunos de esos datos faltantes expresan características muy relevantes. Por ejemplo, el teléfono, como ejemplo tenemos el teléfono que puede representar en muchos casos que la persona se moleste y por eso no presenta el teléfono en la base de datos. Pero quiere que nadie lo moleste. Entonces, el teléfono de ese individuo no va a aparecer en la base de datos y ya tenemos un dato faltante. Puede que los valores no existen, ¿sí? Valores que son faltantes porque se contrapone con la realidad. Y es el caso de un cliente, por ejemplo, un cliente que se dé de alta en una clínica y se diga que no consumió nada durante mucho tiempo. Y eso obviamente le está indicando que se contrapone con la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cliente posiblemente o la persona encargada de llevar la información no la llevó. Entonces eso implica valores no existentes o datos incompletos. Obviamente que esos datos vienen de varias bases de datos, de varias fuentes, y una fuente es menos susceptible a la rigurosidad y eso genera, obviamente, y suele pasar muchas veces, que cuando se hace la compilación de todas esas fuentes, aparezcan celdas donde la información no es dada. Miren todas las situaciones con los datos faltantes. Esa es la base de datos. Miren, en la base de datos todo lo que puede ocurrir y eso hay que, en el preproceso que vamos a ver, hay que depurarlo. La ventaja de tener una base de datos completa es que se puede construir, como les dije anteriormente, modelos de aprendizaje. Modelo de aprendizaje más simple porque se tiene una base de datos completa. Y la desventaja, que hay redundancia en la información,
Muchas veces se pierde muchas dependencias, muchas funciones, se redescubren muchas situaciones y es necesario, obviamente, hacer o añadir metainformación, o sea, información adicional. Esa es una desventaja de toda una tabla de información que se tenga. Hay otro tipo de situaciones que vamos a ver más adelante en una base de datos, pero es bueno que tengan, por ejemplo, conocimiento de que en una base de datos puede haber relaciones o reglas de asociación entre individuos o entre variables. Y no es conveniente que sea entre variables, pero puede ocurrir que entre individuos, que es lo que es conveniente, ¿no? Para poder generar un patrón entre variables. No es conveniente porque se habla de multicolonialidad. Es decir, si una variable se asocia a otra, es mejor tener una sola, no tener dos que están altamente asociadas, que implica multicolonialidad. Y eso en estadística implica una, unos, unos resultados que pueden generar inconvenientes cuando hay multicolonialidad en las variables. Hay otras situaciones, por ejemplo, en la parte de la transformación de los campos y numeración de etiquetas, es la reducción del espacio. Recuerden que si yo tengo una variable cuantitativa, por ejemplo, la edad, y la edad es una variable continua, y yo tengo varios individuos, o sea que esa variable tiene muchos valores y que al momento de discretizarla o llevarlo o reducirlo a categórico se me reduce la información. Por eso tiene como ventaja hacer discretar o discretar la información que se lleva y eso reduce, obviamente, y es una forma de reducir la tabla de información, el famoso discretizar la información. Otra desventaja cuando se hace transformación es las famosas metainformación, que es distinguir los datos no numéricos. En el momento de discretizar, recuerden que se habla de categorías y hay que hacer una distinción entre las categorías que se tienen. Tienen que ser claramente distinguidos, ¿no? Porque ya está en forma categórica. Y eso implica en esa transformación que si cualquiera de los inconvenientes que acabo de indicar se presenta, eso, repito, conlleva a que haya un sesgamiento del modelo. O sea, si hay un sesgamiento del modelo, es un modelo que realmente no va a servir. Aquí ya les recuerdo lo que habíamos indicado anteriormente, lo que es la discretización. La discretización que genera una ventaja, reduce el espacio, ya lo habíamos contemplado, y la desventaja, que si no se hace correctamente, puede generar sesgo. Y eso invalida los resultados porque no se tiene el patrón adecuado. Esta es la teoría de lo que es minería de datos. Ahora, para desarrollar lo que vamos a hacer en Hueca, vamos a hablar de lo que es el proceso KDD, que es la técnica de minería de datos, y los algoritmos. Obviamente nosotros vamos a trabajar vamos a indicar ahí todos los algoritmos, pero es bueno que ustedes sepan que existen algoritmos dentro de todos los software, no solamente Weka, SPSS, el SAS, el Minitab, todos los software estadísticos tienen algoritmos. Entonces, la técnica KDD
Es obviamente una técnica de minería de datos. Como toda técnica de minería de datos, trabaja con algoritmos. Entonces, la importancia de la minería de datos radica, como yo les había dicho hace un momento con respecto a la estadística clásica, que estos son técnicas o métodos que generan patrones y al momento de generar patrones descubren, ¿no?, nuevo conocimiento a partir de esa base de datos. Esos patrones, obviamente, lo que tiene que hacer el ingeniero es construir modelos predictivos con esos patrones. Y en la extracción de la información y en la preparación de los datos se hace, obviamente, y en el momento de realizar el patrón se hace la respectiva interpretación de esos resultados, ya teniendo el patrón. Es claro que esos patrones deben ser, vienen a provenir de datos ya filtrados, como acabamos de decir, ¿no? La famosa limpieza de los datos, etcétera, etcétera. Eso implica que se tenga un patrón válido, lo que llaman patrones válidos dentro de lo que es minería de datos. Y obviamente, como son patrones válidos, potencialmente son útiles y comprensibles. Y la idea, como les decía, en minería de datos y sobre todo la técnica KDD, recuerden que la técnica KDD es descubrir nuevos conocimientos a partir de la base de datos. Esa es la idea. Y esa es la sigla de KDD. Entonces, como les decía, la idea es tratar de interpretar grandes cantidades de datos o de información y encontrar relaciones o patrones. Y eso es con el fin, obviamente, de que cuando se tenga una nueva información de esa base de datos, se haga, por ejemplo, al final, una técnica de aprendizaje. Ustedes conocen muy bien y han escuchado la famosa machine learning, ¿no?, que es muy utilizada, muy aplicada en ingeniería. Ese tipo de información que se está, o de nuevo conocimiento mejor, se basa obviamente en razonamientos robustos que adquiere el software con los algoritmos que se están desarrollando. Y como son algoritmos bastante sofisticados, implica que se tenga un nuevo conocimiento de esa información. Repito, cuando hablo de algoritmos sofisticados me refiero a que normalmente los programadores de minería de datos o constantemente están evaluando qué tipo de programación o algoritmos se va a tener para sacar provecho de esa información. Lo que no, o lo que se hace muy lentamente en estadística. En estadística, para poder ser preciso o tener una herramienta estadística robusta, se debe partir de un marco teórico, matemático, y hacer las demostraciones respectivas en todo el proceso para llegar a una herramienta estadística para poder ser utilizada. Aquí no. Aquí lo que se trata es que los ingenieros de programación simplemente están ideando algoritmos con el propósito de sacar el mayor provecho de la información. O sea que ya de hecho tienen una ventaja de que no tienen que hacer una robustez matemática o estadística y llegar a demostraciones estadísticas porque eh, eh, ya el propio algoritmo o el propio conocimiento que se tenga del fenómeno conlleva a, que se tenga una precisión mucho más
mucha más rápida de lo que se podría hacer con la estadística clásica. Entonces, este tipo de técnica que vamos a desarrollar posteriormente, y algunos autores le llaman, como les dije yo anteriormente, Machine Learning. Ese tipo de herramientas nosotros vamos a utilizarlo con las redes neuronales, ¿no? Que es una especie, recuerden que Machine Learning se refiere a aprendizaje automático. Las redes neuronales obviamente tiene como objetivo es el aprendizaje automático. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos ahora a utilizar un ejercicio, lo que llama ejercicio no supervisado, porque no vamos a tener una variable dependiente, sino todas las variables las vamos a considerar independientes, y vamos a hacer una especie de preproceso utilizando el software Weka. Y además del preproceso, vamos a mirar lo que es la asociación entre las variables. Este va a ser la primera tarea. Yo les voy a subir en el SIGBIT una información que no es la que aparece. Recuerden que aparece una información, pero es para explicar lo que voy a explicar ahora, ¿no? Pero le voy a dar una base de datos mucho más extensa. Y esa base de datos, ustedes en grupos de 4 personas máximo, ¿no? Van a hacer un taller o artículo científico en donde se tenga el preproceso y la asociación entre las variables. El preproceso se refiere a las estadísticas descriptivas, ¿no? La parte descriptiva de las estadísticas y la asociación. O sea, asociación se refiere a que ustedes pueden calcular la correlación o la gráfica que te permite hacer asociación entre las variables. Vamos a comenzar con lo que se tiene en el SIGBIT. Yo creo que tengo compartido toda la información. Y la idea es la siguiente, ¿no? Ustedes tienen en el SIGBIT unos datos. Voy a ir al SIGBIT para que ustedes se den cuenta de que estoy indicando o hablando eh, en minería de datos. Perdonen aquí que se está minería de datos. Ustedes tienen esta primera tarea, pero repito, la base de datos no la presenté porque es claro que primero teníamos que desarrollar la parte básica, ¿no? Entonces, esta base de datos que estoy abriendo se refiere a unos estados de Estados Unidos, ¿está? Y es información económica, ¿no? Los costos, la demanda, las ventas, esto debe ser energía nuclear, es, es energía de gasolina, los costos que implica este tipo de energía. Estos son costos fijos, cargos fijos. Y aquí están las compañías. Todas las variables que ustedes observan ahí son variables. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con Weka, ahora les muestro Weka, ustedes bajan Weka y debe salir esto, ¿no? Weka, el famoso Weka. Lo bajan, obviamente, de su web, ¿no? Weka, lo bajan gratis, ¿no? Y ustedes van a ir donde dice explorar. Pero antes de explorar, profesor, ¿qué se tiene de la información? Esta es la información. No ha hecho todavía lo que es la depuración de la información, ¿no?
la limpieza de la información. Entonces, por ejemplo, en esta página o archivo de Excel, por ejemplo, eh, como se trata de utilizar el software Weka trabaja con archivos CSV y debemos convertir la tabla que está en Excel en archivos CSV. Pero antes vamos a presentar y qué debemos hacer con la información del Excel. Cualquier Excel que nos llegue, ¿no? Lo primero que hay que mirar es la información que se tiene, que tenga el mismo formato, ¿no? Por ejemplo, el formato, le doy clic a Excel, ¿no? Formato de celda, le digo que es un formato general para que todo sea formato general. Ya coloqué formato general, ¿no? Se pueden dar cuenta, si no se dan cuenta, vamos a ampliar aquí, usted lo puede ampliar. Está separado por comas, ¿no? Cuando se llega a un formato CSV, lo que está separado por comas son las variables. Y recuerda que las variables son las columnas. Compañía, el tipo de compañía es una variable. Cargo fijo es otra variable. Costo es otra variable. Demanda es otra variable. Venta es otra variable. Costo de combustible es otra variable. Estos son los que deben separarse por coma. Pero se pueden dar cuenta que aquí los valores están separados por comas. Entonces, lo primero que tienen que hacer antes de pasarlo al archivo CSV es que esto no tenga comas, sino puntos, porque lo que debe separarse en comas son las columnas, no los datos. Entonces vamos a cambiar las comas por puntos. Obviamente en Excel ustedes simplemente van donde dice buscar, reemplazar y cambiamos comas por puntos. Comas por punto. ¿Listo? Reemplazamos todo. Hay 48 reemplazos y cerrar. ¿Listo? También no es, de pronto, no se hace eh, bastante riguroso de que las variables estén de esta manera. Yo les recomiendo que estén, que sea una sola palabra las variables, ¿no? Por ejemplo, esta variable la encontré separada, que es el condado, un condado de Nueva York. Entonces, en vez de colocar condado, espacio, Nueva York, espacio, entonces simplemente las uní para que quede un solo atributo como tal, una sola palabra. ¿Qué más se puede hacer? Ya, considero ya, porque aquí ya están las variables, no hay problema. Ah, bueno, aquí hay otra coma, miren, miren todo lo que estamos haciendo de limpieza. Aquí hay una coma que es de coma demanda. Recuerden que coma debe ser la variable, ¿no? Entonces voy a colocarle punto en vez de coma, punto. Me separe compañía, coma, cargo fijo, coma, aquí en T punto demanda, coma, ventas, coma. Entonces no aparezca esta coma como si fueran dos variables. Esta es la forma, si hubiese datos faltantes, aquí hay datos faltantes, pero es la base. No tengo conocimiento acerca de esto, pero posiblemente no sean faltantes, ¿no? Sino que en estos estados no se da o no se tiene energía nuclear. Entonces, no son datos faltantes. Datos faltantes, si me dijeran que en Boston hay una planta nuclear y yo no tenga ningún valor, que aquí no tenga valor, entonces es un dato faltante, ahí sí hay preocupación. Entonces, ya sabemos que ese cero es porque no existe energía nuclear en esos estados. Bueno, ¿qué más se puede hacer? Ya estamos verificando, limpieza, depurando la información. Vamos, recuerden, archivo CSV. Entonces, vamos, archivo, vamos a convertirlo a CSV, ¿no? Guardar como. Aquí,
en donde aparece en Excel, vamos a decirle que es archivo CSV separado por comas. Aquí está CSV separado por coma. Hay un CSV UTF, pero es CSV separado por coma. Voy a dar clic aquí. Voy a cambiar el nombre para no la base de datos original tenerla aparte. A decirle base de datos de 2. Colocar cualquier nombre. Voy a grabarlo en el escritorio para tenerlo a la mano. ¿Listo? Ya tenemos base de datos 2. Voy a cerrarlo. Me voy a ir al escritorio para que ustedes vean. Base de datos 2. Aquí está la base de datos 2. Voy a abrirlo. Esta es la información que tengo. Así como está, no es factible utilizar Weka. Pero profesor, usted nos acaba de decir que al pasarlo a CSV ya debe utilizarse para Weka. No, no es, hemos dado cuenta que hay un problema. Él tiene que separar en comas todas las variables y no lo ha separado. ¿Qué estará pasando? Entonces, hay un inconveniente aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como sabemos que es un inconveniente, vamos a abrirlo en el bloc de notas. Es decir, le vamos a dar clic derecho a esa base de datos y le decimos abrir con bloc de notas. Si no tienes el bloc de notas inmediatamente, obviamente lo buscas. Abrimos en el bloc de notas y aquí pasó algo. Voy a darle zoom, ¿no? Acercar. Bueno, creo yo que ustedes de pronto lo vean más. ¿Qué observan ahí? ¿Alguien me puede decir? Está separado por punto y coma. Está separado por punto y coma, tiene que ser por coma. Ese es un inconveniente del Windows, perdón, del Office que se tiene. ¿Por qué? Porque algunos Office no tenemos la separación de comas. Entonces, es claro que lo que tenemos que hacer aquí es ir a formato, perdón, a edición, no formato, decimos reemplazar y los puntos y comas por comas. ¿Listo? Y reemplazar todo. Espero que lo haya hecho, ¿no? Ya lo hizo. ¿Listo? Y guardar. Guardamos. Ya reemplazó. Así es que tenemos que tener la base de datos. Miren que las variables las separó, ¿no? Compañía, cargo fijo, costos, demandas, ventas, nuclear, está separado. Todo está separado por coma. ¿Y qué tal si no hubiésemos colocado los puntos en los valores? Tampoco nos hubiese permitido utilizar la base de datos. Una vez obtenida la base de datos, abrimos Weka. Voy a cerrarlo. Yo tengo Weka aquí en el escritorio. Esta es la forma. ¿Listo? Y vamos a utilizar lo que es explorar. Explorar. Abrimos explorar. Ahí está. Abrimos nuestros archivos en File. Buscamos en el escritorio. Voy a buscar el escritorio aquí. Voy así hacia arriba mejor. Escritorio. Le damos doble clic a escritorio. Y buscamos. Aquí no aparece, pero porque no le hemos dicho que busque archivos CSV. CSV, ya tenemos. Aquí hay varios archivos CSV. El que hicimos creo que es el 2. Hay uno que... Este es el mismo, pero no importa. Vamos a aceptar. Miren, aquí está la base de datos. Y esto es lo primero que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál es Aquí están todos los datos, pero si empezamos nosotros, por ejemplo, en cargo fijo,
está dando la parte descriptiva, el mínimo valor, el máximo valor, la media, la desviación y el histograma. Lo que pasa es que son pocos datos, por eso teníamos esta información como información para la clase, porque son pocos datos, pero se asume que aquí debe construir el histograma, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes en el primer taller construyan los histogramas de cada una de las variables que se presenten. Están todos los histogramas y cada vez que yo paso la variable, me dan los estadísticos de esa variable. Ustedes lo observan en la parte derecha, los estadísticos. Profesor, una pregunta. Sí, Es, coménteme. esos histogramas que aparecen al seleccionar cada variable se pueden, como que dice, cambiar de forma, o eso ya es una base, eso ya son histogramas que aparecen ahí básicos. No, ese tiene la limitación de que el histograma que aparece es complicado tú cambiar la forma, ¿no? Pero repito, aquí no nos sale muy bien el histograma porque tenemos poca información. Así que aquí tienes todo. Si tú quieres visualizar todo, mira, todos los histogramas. Ok, Es por la poca información que tenemos, ¿no? vale, profesor. Aquí donde dice visualizar todos. Pero ya sabemos que el momento de hacer visualización, ustedes ya tienen información de cada uno de las variables, ¿no? Tienen todas las variables aquí, obviamente, y te permiten hacer eh, el análisis, ¿no? La idea es que hagan el análisis de cada una de las variables que les voy a indicar en la base de datos. Por otro lado, eh, vamos a encontrar asociación. Mire que estamos en el preproceso, ¿no? Pero ya hicimos la etapa de depuración, de limpieza, cambiar la extensión del archivo, etcétera, etcétera. Ustedes en asociación, la idea es mirar qué relación hay entre las variables, ¿no? Posiblemente aquí, como tenemos muy pocos datos, entonces no encontramos claramente la asociación porque son muy pocos datos, ¿no? Y la idea de la asociación, miren que cuando se trabaja con asociación aparece un algoritmo, todos estos son algoritmos, ¿no? El algoritmo que te permite hacer asociación. Miren, ahí me dice, por ejemplo, se hizo la base de datos, se encontró los atributos, 9 atributos, ¿sí? Pero por lo que estoy viendo no asoció a ninguno, ¿no? No asoció porque aquí debe aparecer si hay una variable asociada con otra. Pero vamos a mirar la parte de visualización de esa asociación. Tenemos aquí donde dice visualización. Aquí está, aunque ustedes no lo crean, están las famosas diagramas de puntos que te permiten hacer la asociación. Voy a abrir uno. No se ve muy bien porque está muy pequeño, ¿no? Aquí, pero no sé si alcanzan a ver algo, ¿no? Aquí hay unos punticos. Por favor, me confirman. Donde estoy colocando la flecha son los puntos. Sí, y se ve. Sí Sí, se ve. sí, y lo pueden ampliar, ¿no? Ustedes lo pueden ampliar, ¿no? Entonces, esto me está indicando qué tan asociados están las variables. Recuerden algo, o sea, yo porque tomé este ejemplo muy sencillo, pero si yo veo una serie de puntos y veo una especie de comportamiento hacia arriba, yo digo que está asociado positivamente, o si está asociado negativamente, o sea, lo que se llama inversa o directamente proporcional. Si yo veo una serie de puntos muy separados uno de otro y no veo ningún tipo de comportamiento, dice que hay independencia entre esas variables, o sea, una variable no depende de la otra. Entonces, eso es lo que tienen que analizar en la parte de asociación cuando obviamente estén realizando el taller. Entonces, básicamente, eso es lo que se busca en la asociación, buscar asociaciones entre variables. Y repito, en la base de datos que yo le voy a dar, ustedes van a identificar cuáles variables están asociadas. Si alguien me dice, profesor, y solamente la figura puede servir, no, ustedes pueden calcular, por ejemplo, utilizando otro software, calcular la covarianza entre las variables. Por eso no es tanto necesario utilizar el Weka, sino ustedes pueden hacer cálculos matemáticos, ¿no?
Recuerden que si ustedes toman la covarianza y la dividen entre las desviaciones de cada variable, por ejemplo, si yo calculo la covarianza del costo fijo, voy a ir a la base de datos original, ¿no? Base de datos original, vamos a mirarla aquí. Si yo tomo la covarianza de los costos fijos con las ventas, por ejemplo, calculo esa covarianza y la divido entre las desviaciones de costo fijo sobre la desviación de las ventas, esa covarianza sobre la división de la multiplicación de esas dos desviaciones genera lo que se llama correlación, el famoso coeficiente de correlación que te mide la sucesión, pero ya de forma numérica, no de forma visual que se tiene en Weka. Pues aquí está en forma visual, ¿no? Pero en forma numérica ustedes simplemente aplican covarianza sobre las desviaciones y te genera la asociación en forma numérica, que es lo que se pretende también. O sea, ustedes pueden alimentar este taller, obviamente, eh, calculando matemáticamente ese coeficiente de correlación. En esta gráfica, si alguien me dice, profesor, y esta gráfica también es factible. Voy a colocar en esta gráfica dos de las variables. El que tenga esta gráfica, voy a tomar este, como yo les dije hace un momentico, y voy a tomar las ventas. Es para que sepan que uno cuando hace minería de datos, eh, también le voy a indicar que uno no simplemente toma un software, ¿no? Es eh, poco aconsejable trabajar con un solo software. Usted tiene que trabajar con todos los softwares posibles con el fin de sacar provecho de las ventajas de cada uno de los softwares. Y nosotros estamos trabajando con Weka porque obviamente es claro que es un software libre y económicamente no nos afecta. Entonces, aquí le voy a colocar la variable. No recuerden que en esta gráfica uno selecciona la columna y le coloco aquí la variable. Voy a poner nombres cortos. Selecciono la columna, le digo modificar columna. Sé que es numérica, aquí verifico que sea numérica. Y aquí sería las ventas, ¿no? Entonces aquí están las dos variables. Igual que el Weka, miren que el Weka, cuando hicimos en la parte inicial, ¿sí? En el momento de hacer el Weka en la parte inicial, voy a irme nuevamente porque no veo en la salida, no guardé los resultados de la parte descriptiva. Vamos a hacerlo otra vez, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Igual se repite todos los pasos. Se busca el archivo que tenga extensión CSV en el escritorio. Le llamo 2. Aquí, por ejemplo, cargo fijo. Miren que tiene la media 3.158 y la desviación 0.228. Eso es lo que nos da el Weka, ¿no? Vamos a mirar lo que nos da el stack gráfico. Ustedes, como se tiene dos variables, ustedes van donde dice analizar, datos continuos, pueden calcular, vamos a tomar comparación de dos muestras en forma, vamos a asumir forma independiente, ¿no? Comparación de dos poblaciones independientes. Voy a repetirlo para que ustedes analizar datos continuos,
comparación de dos muestras independientes. Datos continuos, comparación de muestras independientes. Y la muestra 1, que es costo fijo, y las ventas, muestra 2. Obviamente va a salir una serie de datos, pero a mí me interesa la covarianza, recuerden. La covarianza es la que nos interesa. Miren que aquí, en resumen estadístico, en la parte que estoy señalando, está mostrando las estadísticas de cada una de las variables, ¿no? La estadística de cada, pero no son todas las estadísticas, porque todas las estadísticas le podemos dar clic derecho, opción de ventana, y le decimos todas las estadísticas. Ahí están todas las estadísticas del, de las variables, ¿no? Obsérvese que aquí tú tienes lo que es suma de cuadrados, lo que es sesgo, lo que es eh, sigma, winsorizada. Miren que hay unas estadísticas que de pronto ustedes no lo han escuchado, pero existe, ¿no? Lo que es el sigma, la desviación mediana, la media winsorizada. Son todos los estadísticos, unos conocidos, otros desconocidos, pero ahí están todos los estadísticos. Aquí, dependiendo de la versión, ¿no? Ustedes pueden evaluar las correlaciones entre las variables. Voy a decirle todo aquí para que genere todas las tablas. No veo la parte de correlación, pero no se preocupen que esto lo podemos subsanar en otra herramienta. Debería estar aquí, por lo menos la covarianza. No la veo. Vamos a subsanar la información en otra. Vamos, ahora nos vamos, aquí están los estadísticos, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, el promedio 1.158, la desviación, miremos la desviación aquí, estándar, 0.2278, concuerda con lo que el software Weka estaba indicando, ¿no? Es para por lo menos comparar los estadísticos. Y la covarianza o el coeficiente de correlación lo vamos a encontrar en otra situación. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en análisis de regresión, porque estamos hablando de asociación entre las variables, y vamos a tomar un solo factor, regresión simple, porque estamos construyendo como una especie de asociación entre las variables. X, Y, cualquiera puede ser X, cualquiera puede ser Y. No vamos a mirar el modelo, vamos a mirar en la asociación entre las variables. Voy a mirar todo y voy a buscar, obviamente, la relación entre las variables. Por lo menos en la gráfica, esto es lo que nos va a mostrar. Miren, esta gráfica que estoy mostrando es la gráfica que muestra el Weka para esas dos variables. Aparentemente aquí se ve mucho más fácil, ¿no? Miren que, por eso les decía yo hace un momento, que no hay que jugársela con su software. Aquí están los puntos y todo parece indicar que no hay asociación. Entonces, evaluamos el grado de asociación entre esas variables. Bueno, el coeficiente de correlación, miren, 0.43 evaluado, ¿no? 0.4309. Si no estoy mal, es un coeficiente de asociación, aquí lo ven mejor, negativo, ¿no? Un coeficiente de correlación negativo, menos 0.43. No es que sea muy malo, ¿no? Es regular, pero existe una asociación muy débil, pero existe, es lo importante, este coeficiente de correlación. Aquí se está, este es el cálculo entre la covarianza de las dos variables. Obviamente, cuando hablo de covarianza me refiero a las variables, ¿no? Tanto de costo fijo como de ventas, porque la covarianza es para pareja, ¿no? Se lo aclaro porque hubo un momento en mis evaluaciones que un chico me colocó un coeficiente de correlación de tres variables. Y el coeficiente de Spearman y el coeficiente de Pearson, para ser más preciso,
simplemente recuerden que es para un par de variables en donde se evalúa ese coeficiente de correlación. Entonces, aquí está el coeficiente de correlación. Me metí por la parte de regresión porque es seguro que ya te da el coeficiente de correlación de las variables. Tú puedes hacer todas las combinaciones de variables dependiendo de la base de datos que tú tengas y puedes calcular matemáticamente o cuantitativamente esa correlación. Ya tenemos la gráfica en Hueca y ya sabemos matemáticamente cómo obtener esa correlación. Está Hueca. Observe que en Hueca, aquí, ya estamos en Hueca, ¿no? Ahora estoy en Hueca otra vez. Aquí está lo que tiene la variable X, ¿sí? Si no estoy mal, donde dice y usted puede ampliar a ver si existe un tipo de relación. O sea, Un momentico, se escucha, el audio se escucha mal. ¿Sí? donde dice jitter, uno le da como si estuviera haciendo zoom y uno se puede dar cuenta si en algún punto existe algo de relación entre esos atributos. Por donde, pero está hablando del stack. Sí, donde está usted. Donde está usted sí, sí, pero ¿estás hablando del stack graphic o estás hablando del web? Sí, del Star Graphic, ahí donde se encuentra en jitter. Sí, no, eso es claro, ¿no? Si yo tengo la gráfica, dices tú, y yo coloco un puntico, ¿sí? El puntico lo que me va a decir es no tanto el grado de asociación, sino cuál es el conjunto de puntos. En la parte derecha superior, que va a decir, miren que aparece en la parte derecha superior, cuál es la fila, cuál es la variable X, cuál es la variable Y. Pero la correlación como tal la mides con el coeficiente de covarianza aquí. En este caso es la covarianza sobre las desviaciones, para que te dé el coeficiente de correlación. Recuerda que ese coeficiente de correlación, lo que recuerda en regresión, si tú lo elevas al cuadrado, te genera el coeficiente de terminación, que es otro. En este caso dio 18.56. Ese es el stack graphic. Pero como le decía, cada punto, el stack graphic en cada punto te da, es la parejas de información que tienes. Pero tú necesitas qué grado de correlación para que no manejes la parte descriptiva, que es la gráfica. Entonces dice, mire, yo hice mediante Hueca esta gráfica, estoy pensando que hay una especie de modelo, pero no tan fuerte, pero necesito matemáticamente si es fuerte o no, que es lo que estás evaluando acá, con el coeficiente de correlación. Ahora, como yo les decía hace un momento, tú puedes cambiar cuál es el eje X y cuál es el eje Y, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo le puedo decir al Hueca, miren, yo quiero como eje X los costos y como eje Y las ventas. Y ya tengo las dos variables y ya tengo el grado de asociación entre las variables. Entonces, esto es lo que genera Hueca. Lo más sencillo es lo que vamos a hacer, tanto la parte descriptiva como la parte de asociación de las variables. ¿Con qué propósito se hace esto? Para finalizar. Miren, ¿qué tal si ustedes, cosas de la vida, ¿no? Encuentran una línea recta, ya sea ascendente o descendente, o sea, todos los puntos sobre una línea recta. Y aquí te diga que el coeficiente de correlación es prácticamente 1. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que hay multicolinaridad. ¿Sí recuerdan que escucharon esa palabra dentro de la presentación? Eso indica que esa variable depende de la otra. Y eso puede generar en los patrones ciertos inconvenientes, porque esa multicolonialidad implica que para qué vas a colocar las dos variables si con una sola ya estás interpretando la información. Entonces, lo más certero, lo más plausible es eliminar esa columna, esa variable, y dejar una, porque esa variable estás eliminando, está siendo interpretada por otra que tiene en la base de datos. Entonces, cuando uno llega a esa situación, todavía uno dice, hombre, todavía estoy haciendo limpieza, todavía estoy haciendo preproceso. Por eso hoy le recalqué la parte descriptiva y la parte de asociación para mirar qué tanta información
tiene la base de datos y hasta dónde nosotros podemos hacer depuración de esa base de datos con el propósito, obviamente, de construir o elaborar una matriz de información que sea lo más robusta posible, en donde no haya ningún tipo de inconvenientes en el momento de realizar las otras técnicas estadísticas que vamos a desarrollar en el curso. Yo les decía también que el software Weka son algoritmos. Entonces me voy a ir a la parte inicial de Weka y recuerden lo del preproceso. Miren, si yo cargo choose, aquí aparece choose, ahí aparece todo lo concerniente a los algoritmos. ¿Sí? Choose en Weka, aquí. Aquí está la parte no supervisada, que es lo que estamos haciendo. Aquí está lo que es atributos, o sea, si existen variables por atributos, ¿no? Aquí no hay variables por atributos. Y todos estos son algoritmos. Por eso les decía yo que no, cuando ustedes vayan en este programa no tengan envidia de la SPSS o del Stack Graphic o del Binitab o del SAS, porque este es un software que también tiene ventajas, ¿no? Esta es la parte no supervisada, pero cuando yo tengo variables dependientes, que ahora sí, en la base de datos digo, hombre, a mí me interesa como variable dependiente las ventas que yo tengo en cada estado. Entonces ya no entro a lo que es no supervisado, sino supervisado, porque tengo variables dependientes. Y aquí, igual que el no supervisado, hay atributos y distintos los atributos. Y se tiene, todos estos son algoritmos para realizar cada una de las técnicas estadísticas que tenemos. Y si alguien me dice, profesor, y si yo tengo una variable categórica, entonces es claro que en la base de datos deben estar las categorías, ¿no? Uno, dos, por ejemplo, cuando yo le digo en la base de datos que tenemos ahora mismo, que es una base de datos sencilla de estados, ¿qué tal si colocamos estados que tengan inconvenientes en la parte ambiental, por ejemplo, incendios forestales, y los que no tienen incendios forestales? Ustedes en la base de datos de los estados en Estados Unidos van a colocar 0 si no tiene problemas de incendios forestales y 1 si tiene problemas de incendios forestales. Y ya estamos categorizando la variable. Pero en el momento en que ustedes pasen a la base de datos, a CSV, ¿qué va a pasar con la información en la base de datos CSV? Igual que cualquier información cuantitativa, ¿no? Que va a ser separada las variables por coma y van a separar, obviamente, en la columna de incendios forestales van a estar 0 y 1, pero para el Weka, 0 y 1 va a ser como una variable cuantitativa, ¿sí? Como si fuera un dato cuantitativo o continuo y no una discretizada. Entonces, tienes que decirle, si pasa eso lo vamos a desarrollar más tarde, ¿no? Si pasa eso, uno tiene que ir donde dice atributo y buscar que categorice esa información, o sea, decirle a Weka, hombre, mire, hay 0 y 1, pero eso, eso no es que sean variables continuas, son variables discretas. Mire, aquí hay un algoritmo que te maneja la discretización. Miren aquí, uno simplemente escoge la variable que va a discretizar para que el software Weka sepa que 0 es una categoría y 1 es otra categoría. Porque si lo dejas como 0 y 1, él te va a tomar como si fuese una variable continua y va a sacar un promedio, va a sacar una desviación como si fuese una variable continua. Pero repito, eso lo vamos a estructurar en la próxima clase con una base de datos que obviamente contenga información de atributos que nos permita hacer categorizaciones o discretizaciones para hablar en términos generales. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna información? ¿Algo que no supe explicar bien hoy? ¿Es claro cómo se trabaja el Weka? Yo tengo en el Zigbee unos, y ustedes se pueden dar cuenta, unos
videos en donde hay autores que explican la utilización del Weka, hay autores que explican la importancia de la minería de datos. Por favor, ustedes complementen lo que acabo de indicar con estos videos, ¿no? Aquí están lo que es minería de datos, y aquí está, usted supo lo que es Weka. Este es un biólogo, ¿no? Pero él le gusta mucho el Weka. Entonces, por eso le monté el video. Biólogo que trabaja mucho con Weka, les encanta Weka y explica muy bien los criterios de Weka. Lo que sí está un poco, poco explicado es pasar a los archivos CSV, pero yo afortunadamente hoy les indiqué cuáles son los errores que se va a encontrar cuando se pasa a un CSV, sobre todo cuando se trabaja con el Office que estamos trabajando, que no observaron que el momento de pasar CSV no lo separó por coma, sino por punto y coma, y hay que empezar a, obviamente, a hacer las modificaciones. Aquí está el archivo para la primera tarea. No le he puesto la tarea, simplemente ahora le voy a colocar las fechas y ya mañana le va a aparecer la base de datos. Aquí simplemente le estoy indicando qué formato IEEE vamos a utilizar para desarrollar el primer taller. Repito, el primer taller tiene que ver simplemente con la parte descriptiva. Ustedes recuerden la histograma, ¿no? Sí recuerdan la importancia del histograma. El histograma te permite determinar bajo el supuesto de normalidad si esa información está trabajando basado en ese supuesto, ¿no? Si yo tengo una información de costos y hago un histograma y me sale en forma de campana de Gauss, yo digo, bueno, está trabajando o se asume normalidad en esta variable. O si sigue una tendencia hacia arriba o hacia abajo continua, uno dice, bueno, puede ser un modelo exponencial, o si está un poquito sesgado a la derecha o a la izquierda y está muy aplanado, puede ser una función gamma. Eso, recuerden, el histograma es para hacer esa interpretación de cómo la variable se comporta, sobre todo la variable continua, ¿no? Cómo se comporta. Preguntas, por favor. Entonces ya sabemos cuál es la tarea de hoy. Entonces, ahora mismo voy a pasar lista. Por favor, si alguien me responde por audio, cada uno de ustedes, ¿no? Carlos, el que está grabando, por favor, ya podemos eliminar la grabación porque ahora es el listado. Carlos Alberto